Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, compartimos la poderosa palabra de Dios, invocando sobre nuestra vida la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones en este día. Derrama el Espíritu Santo, el Paráclito divino, en las familias. Ese mismo Espíritu, Señor, que el profeta Ezequiel había invocado sobre aquellos huesos secos, para que se levanten, Señor, a tener vida, para que esos huesos secos, Señor, que se ha convertido en un ejército de Dios hoy. Muchas familias que se están secando espiritualmente, muchos cristianos bautizados, muchos servidores tuyos, mi Dios, que se han secado, se están apagando, hoy se ha levantado por el poder del Espíritu Santo. Esta dinamita, Señor, esta fuerza, así como Jesús había prometido a su iglesia, que recibirán el Espíritu Santo, recibirá poder, autoridad. Derrama ese poder, derrama esa fuerza, esa autoridad, Padre Santo. Una fuerza levantadora, bendito sea Dios, para levantar a tu iglesia, para brillar en el nombre de Jesús por el mundo, en medio de las tinieblas, para que tu nombre sea glorificado. Y compartimos la poderosa palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, verso 3 al 23, para la mayor gloria y honra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos los que él tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves la cosa como la ves Dios, sino como la ves los hombres. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, hoy encontramos a un Pedro demostrada su doble faceta. Bendito sea Dios. Con esto se demuestra que Pedro no es un ángel, que Pedro no es un hombre divinizado, bendito Dios, sino que es un hombre igual que tú y yo, pero que recibió una plena autoridad, recibió un encargo. Dios lo ha convertido en la piedra visible de su iglesia. Bendito Dios. Este Pedro que fue halagado por Dios, halagado por Jesucristo, por el Mesías, pero después de unos pasos, reprendido, considerado como Satanás. Bendito sea Dios. Amado, el hombre puede ser utilizado por Dios para revelar cosas grandes, cosas secretas, pero también Satanás puede, amado, usar al hombre para impedir la obra de Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando Pedro comenzó a hablar, recibiendo inspiración divina revelado por Dios,
Pedro habló certeramente, declarando el primer dogma de fe de la iglesia, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús es realmente Dios. Pedro declara algo verdadero, bendito Dios, inspirado por Dios, y por eso Jesucristo lo aplaude diciendo: Pedro, hijo de Juan, feliz eres, Pedro, porque está hablando en espíritu, porque recibiste revelaciones divinas, porque Pedro, tú estás predicando, tú estás hablando inspirado por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Pero muchas veces, amados, cuando llega la carne, cuando llega el dolor, cuando llega la dificultad, el hombre quiere impedir la cruz. Pero la cruz muchas veces viene, amado, de parte de Dios, para que pueda ser glorificado el nombre de Dios. Esta cruz, esta muerte, este dolor, este sufrimiento de que Jesús está hablando, es un dolor, es un sufrimiento para que Dios sea glorificado, bendito Dios. Pero Pedro salió diciendo: Señor, que no te suceda, que no pase ese dolor, que no se enfrente con la cruz. Vamos a evitar esa cruz, Señor. Vamos a evitar ese dolor. Vamos a correr, vamos a escondernos, vamos a apartarnos de esto, bendito sea Dios. Entonces Dios le dijo, el Mesías Jesucristo: Pedro, apártate de mí, porque Satanás te está utilizando, porque este dolor es necesario, este sufrimiento es necesario para que tú, Pedro, seas salvo, para que estos apóstoles sean salvos. Es necesario este dolor para que tu familia, Pedro, sea salvo. Es necesario esta cruz, Pedro. ¿Por qué? Porque hay mucho que necesita esta salvación. El mundo necesita de este dolor. El mundo necesita que yo me enfrente con la cruz. Bendito sea Dios. Amado, cuando Pedro habló en espíritu, Dios lo aplaude. Pero cuando llega el dolor, muchas veces el hombre no comprende. Cuando el hombre comienza a mirar según la carne, no comprende por qué llegó ese dolor, no comprende para qué llegó la enfermedad, no comprende el por qué sufre su hijo, por qué sufre su esposo, su esposa. ¿Cuántas veces queremos evitar el dolor en nuestra vida? Pedro quería evitar. Dios no lo permita, Señor, que esto no te puede pasar. ¿Cómo es posible tú siendo Mesías? ¿Cómo es posible tú siendo aquel que resucita a tantos muertos te pueda matar a ti? ¿Cómo es posible tú que estás salvando a tantas personas, tú que levantas tantos paralíticos, tú que estás levantando a tantos enfermos, hoy pueda pasar por este dolor? Eso es inconcebible. Esto no podemos nosotros aceptar, Señor. Es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces somos usados por Dios? ¿Cuántas veces servidores del Señor, siervos de Dios, hablando en espíritu, orando en espíritu, sanando en espíritu, predicando en espíritu? Bendito sea Dios. Muchos lo aplauden, muchos glorifican el nombre de Dios por esa buena prédica, por esa entrega, por esa oración, por esa sanidad. Cuántos prodigios y milagros el Señor ha obrado, cuántas revelaciones divinas de parte de Dios a través de un hombre. Pero ese hombre también debe muchas veces enfrentar el dolor. Muchas veces tiene que entrar en el huerto de Getsemaní el Señor Jesucristo, nuestro Maestro divino, bendito Dios, con su vida nos enseña los pasos que tenemos que pasar. La vida mesiánica de Jesucristo comenzó con el bautismo, donde recibió el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, fue conducido al desierto, para luego el Señor enfrentarse con Satanás. Lo venció a Satanás en ese desierto a través de las tentaciones, para que pueda el Señor Jesucristo predicar la buena noticia, anunciar la esperanza al mundo, a los que sufren, a los que viven las tinieblas, a los que viven la desesperación. Jesús lo levanta, lo liberta. Pero llega el momento en que Jesús tiene que pasar por el dolor, tiene que entrar en el huerto de Getsemaní. Inclusive el mismo Jesucristo ha dicho: Padre, si es posible, aparta de mí este dolor. Si es de tu voluntad, aparta de mí este cáliz. Pero la voluntad del Padre es que venga ese dolor.
Porque hay, amado, una victoria después de la muerte. Hay algo grande después de esa cruz. Aunque tuvo que sudar sangre el Señor, aunque Pedro no comprende por qué tuvo que llegar ese dolor, aunque Pedro quiso enfrentarse con el dolor, quiso salvar a Dios, quiso evitar que Jesucristo pase por esa cruz, porque no comprendía, porque miraba como hombre. Es lo que sucede muchas veces en las familias. Cuando vemos a mamá en la cama enferma, cuando vemos a una persona en terapia intensiva, cuando vemos matrimonios que están pasando tribulaciones, familias que están siendo sacudidas por grandes tormentas, cuando vemos a los hijos desviados, cuántos hombres de Dios que desempeñan mucho tiempo de su vida en la casa de Dios, en la iglesia, en el compromiso, pero está viendo a su hijo desviados. Muchas veces ve a su hijo en la droga, su hijo sin Dios, sin espiritualidad, pero muchas veces no se comprende, bendito Dios, porque cuando el dolor es grande, ese dolor le vuelve ciego a muchas personas. Pero amado, sepa lo que ese dolor es para que Dios se glorifique, es para que Dios muestre su gloria, porque si no hay cruz, si no hay tormenta, si no hay dolor, Dios no puede mostrar su gloria. Bendito sea Dios. Por eso muchas veces es necesario, amado, enfrentarse con la cruz para salir victorioso, porque si no hay pelea, no podemos ser victoriosos. Porque si no hay una cruz para enfrentar, ¿cómo saldremos victoriosos? Dios quiere verte en victoria. Dios quiere verte venciendo, bendito Dios, porque nuestro Dios es un guerrero y su siervo también es guerrero. Bendito sea Dios. Con esto Dios muestra que Él no es cobarde, que Él no retrocede, que Él no vuelve atrás. No importa si se pone enfrente una cruz grande, no importa si se pone enfrente los enemigos. Jesús muestra que Él no retrocede. Cuando Él se dispone para avanzar, Él avanza, bendito Dios. Y por eso también Él dice a su pueblo, aquel pueblo que salía de la esclavitud buscando la tierra prometida, se encontró con un río gigante, con un mar imposible humanamente pasar, pero Dios le dijo a su pueblo a través de Moisés: Moisés, avanza, dile a mi pueblo que no se quede, que enfrente ese mar, porque el mar se partirá en dos. Porque Dios, amado, no retrocede. También su pueblo quiere que sea igual a Él, un pueblo que avanza, un pueblo que enfrenta, no importa el dolor. Bendito sea Dios. Amado, si Satanás quiere hacer tropiezo en nuestra vida, si Satanás se pone enfrente de nuestro camino, es hora de decirle para que pase atrás. Porque el lugar, el que conduce, el que debe ir enfrente de tu casa, el que debe ir enfrente de nosotros, es el Señor, es Jesucristo, no es el diablo. Por eso Jesucristo le dijo: salga de ahí, Satanás, pásate atrás. Porque tú, si te pones enfrente, eres un tropiezo. Porque mientras que Satanás se pone enfrente del matrimonio, mientras que el diablo se pone enfrente de los ministros, de los hombres y mujeres de Dios, siempre será hombre que se tropieza, familia que se tropieza. Porque Satanás es una piedra, es un obstáculo. Satanás quiere impedir la obra de Dios en tu vida. Ordena en este día, como Jesús lo hizo, para que el diablo pase atrás, detrás de tu matrimonio. Que el diablo se quede fuera de ti, lejos de tu casa, bendito Dios, lejos de tu ministerio. Porque si sigue él enfrente de esa familia, si Satanás se pone enfrente de tu ministerio, si el diablo sigue enfrente de la familia, de los jóvenes, siempre habrá tropiezo, siempre habrá obstáculos, siempre será impedimento para la obra de Dios. Porque el maligno lo que busca es impedir la obra de Dios, impedir la obra salvadora de Dios. El diablo utilizó a Pedro, también me puede utilizar a mí o te puede utilizar a ti para impedir la obra de Dios. Bendito sea Dios. Cuántos hogares, cuántas familias, cuántas personas, inclusive padres, está impidiendo la obra de Dios en su casa. ¿Cuántos jóvenes quieren servir al Señor? ¿Cuántos jóvenes quieren ser sacerdotes, quieren ser religiosas? Pero los padres, siendo obstáculos, piedras para tantos jóvenes, le impide para que se vaya a la vida religiosa. ¿Cuántos jóvenes quieren servir al Señor?
Quieres ser ministro, pero muchos obstáculos, muchas piedras, muchos escándalos se ponen enfrente, queriendo impedir la obra de Dios. Hoy es el día para decirle a Satanás: vete atrás, ese no es tu lugar, bendito Dios. Apártalo de esa piedra de tu casa, amado. Apártalo de tu vida, para que ya no siga tropezándote. Apartemos todo hoy, la piedra que nos impide avanzar, el obstáculo que nos impide llegar al propósito de Dios en nuestra vida. Bendito sea Dios, porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida, para que tú puedas hacer la gloria de Dios, que el Señor muestre su gloria a través de tu persona. Que Dios bendiga tu vida y comparta este audio en el nombre de Jesús.